Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. Muy bienvenidos a Derecho a la Convención, donde hablamos acerca de asuntos relacionados con la Convención Constitucional y que se transmite todos los viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de Pauta en pauta.cl, además de nuestras frecuencias radiales todos los domingos a las 10 de la mañana y por el canal de YouTube de Pauta TV. Le doy la bienvenida, como siempre, a Marisol Peña, investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Marisol, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Eduardo y Gabriel. Y a Gabriel Osorio, investigador y académico de las Universidades Central y Andrés Bello. Gabriel, bienvenido. Muy buenas tardes, Eduardo, Marisol, ¿cómo están? De lo más bien, fíjate, yo quisiera partir con un minuto de chipe libre para ambos, porque esta es una semana en que ha pasado mucho en la convención, mucho pero muy poco, mucho de muchas cosas. Y hay algunas primeras definiciones, primeras propuestas, también primeras conversaciones en distintas áreas. Entonces, chipe libre, Marisol Peña, ¿qué le parece esta semana de lo más interesante o preocupante, o, póngale usted el adjetivo, que ha visto? Bien, lo primero que quisiera decir, yo trato de ser siempre una persona optimista. La convención está avanzando, qué duda cabe, estamos entrando de lleno en los debates de fondo después de haber pasado prácticamente los 4 meses y medio iniciales de la convención en cuestiones organizativas, en fin, de distinto orden. Pero ahora indudablemente estamos en los temas de fondo. Pero yo en lo personal estoy muy preocupada, por no decir consternada, por la noticia que hemos conocido esta semana en orden a que la Comisión de Sistemas de Justicia estaría inclinándose por la supresión del Tribunal Constitucional en Chile de 19 integrantes. La información nos dice que hay 12 que estarían por suprimirlo definitivamente, por volver sus atribuciones fundamentales a la Corte Suprema o radicarla en ella. Y yo lo encuentro gravísimo porque la justicia constitucional, a diferencia de lo que se está decidiendo, eh, todas las señales internacionales están indicando que se está convirtiendo en el verdadero baluarte de los estados de derecho en todas partes del mundo. Los problemas más importantes que afectan a las sociedades están siendo decididos por los tribunales constitucionales en respeto de la norma básica de convivencia. No solo tenemos el caso de la Suprema Corte de Estados Unidos, que no es un tribunal especializado, ¿verdad? Pero citemos aquí el caso del Tribunal Constitucional alemán, de la Corte Constitucional de Italia, del Consejo Constitucional francés, que tienen enorme prestigio. Entonces, para hacerlo corto, a mí me tiene realmente muy eh, frustrada el hecho de que el devenir mediático que ha tenido el Tribunal Constitucional el último tiempo y particularmente bajo la presidencia anterior, lo quiero decir con todas sus letras, la que presidió a la del actual ministro Juan José Romero, haya gatillado estos intentos de hacer desaparecer el órgano que es el baluarte de defensa de la Constitución y de la supremacía de la misma en un Estado de Derecho. Yo creo que perfectamente debiera ser capaz nuestra sociedad de aislar problemas puntuales que tienen que ver más bien con la forma de designación de los ministros del Tribunal Constitucional de lo que son sus atribuciones de fondo. Así que, por de pronto, yo personalmente quiero decir que como expresidenta del Tribunal Constitucional voy a pedir una audiencia en tal calidad a la Comisión de Sistema de Justicia, si es que me la conceden, para dar un testimonio personal y hacer un último esfuerzo para que los convencionales puedan repensar esta idea que sinceramente espero no prospere, Eduardo. Bueno, y usted estaba refiriéndose a María Luisa Abraham, ¿cierto? Y la gestión que ella llevó adelante en el periodo previo al del actual ministro Romero. Usted fue presidenta del Tribunal Constitucional y lo integró durante algunos años. Y Gabriel Osorio, usted ha interactuado con el Tribunal Constitucional. Permanentemente. Y la verdad es que yo lamento profundamente la crisis a la cual se llevó al Tribunal Constitucional. Yo coincido con Marisol que para mí al menos no es una buena noticia. Creo que el actual Tribunal Constitucional, con su conformación orgánica y funcional,
debiese cambiar. ¿Ya? Por ejemplo, la existencia del voto dirimente en el control preventivo de constitucionalidad es una cosa aberrante y que ha traído tensiones como las que hemos tenido hasta el día de hoy. Sin embargo, creo y ojalá que exista un espacio de reflexión para la existencia de una jurisdicción especializada fuera del Poder Judicial, como se ha estilado en Chile a partir de 1970. Recordemos que el Tribunal Constitucional en Chile nace a propósito de la reforma del presidente Frei Montalva y que ha desempeñado en diversas épocas de nuestra historia asuntos tal vez silenciosos, como por ejemplo obligar al régimen militar, a la dictadura militar, a que existiera un tribunal calificador de elecciones y un servicio electoral para el plebiscito de 1988, una cosa que aseguró que tuviésemos un plebiscito que no sufriera el cuestionamiento permanente como sí lo tiene el plebiscito de 1980 por asunto que es conocido por todos nosotros. En este sentido, yo comparto la preocupación de Marisol y espero que se pudiese tener una reflexión mayor sobre la existencia de un tribunal constitucional, tal vez llamarlo corte constitucional, con otro tipo de integración, con funciones más acotadas, tal vez eliminando el control preventivo de constitucionalidad de las leyes, que fuese solamente represivo, pero además Chile durante muchos años vivió, y perdón que me extienda un poquito, la facultad que tenía la Corte Suprema para resolver los recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, los cuales, me corregirá la profesora Marisol Peña, fueron muy pocos acogidos durante toda su existencia. Y mientras que durante la existencia del Tribunal Constitucional, el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad se ha transformado en una instancia de discusión sobre efectivamente la aplicación de las normas y su constitucionalidad o inconstitucionalidad, y que ha permitido, ¿no es cierto?, resolver de mejor manera conflictos, aun cuando también, lamentablemente, también ha sido usado muchas veces para ganar más tiempo durante el proceso, ¿no es cierto? Eso, y pasa y forma parte del ejercicio de la profesión. Pero comparto con Marisol la preocupación. Yo espero que si pudiese llegar a un punto, por último, intermedio, en que existiese un órgano que ejerza la jurisdicción constitucional y que con otras funciones, con otras facultades, y que no eliminemos en definitiva el Tribunal Constitucional, aunque sí creo, vuelvo a reiterar, que es necesaria una gran reforma dada la crisis, y ya lo vemos, terminal, que tiene el órgano señalado. Ahora, permítanme ustedes ahora algo, porque para que los auditores sepan, nosotros preparamos algunos temas, ¿verdad?, que vamos a conversar en cada ocasión. Pero bueno, abrí un chip libre, pero creo que esto merece un poco más de profundidad. Ustedes han planteado temas así sumamente rotundos, ¿verdad?, en asuntos relevantes sobre el Tribunal Constitucional. Marisol, lo que mencionaba, por ejemplo, Gabriel Osorio sobre la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, ese es que era un elemento que la Suprema aparentemente no había tratado, ¿verdad?, con tanta am, periodicidad, ya que estamos con la rima. ¿Sí ocurriría con el Tribunal Constitucional, y usted siente que ha sido bien usado ese elemento? A ver, en primer lugar, destacar algo o rescatar algo de lo que dijo Gabriel, en el sentido de que cuando se crea el Tribunal Constitucional en Chile se crea por una necesidad, no se crea por una disquisición académica o por un gusto teórico, se crea porque, como dice el primer presidente del Tribunal Constitucional en su obra sobre la historia del tribunal, eran tan complejos los conflictos entre el presidente de la República y el Congreso que era necesario tener un órgano técnico, ¿verdad? Ojalá lo más despolitizado posible, ahí está el quid del asunto, pero que dirimiera, porque de no existir esa salida institucional, en definitiva eran los ciudadanos los perjudicados, puesto que las leyes que a veces eran muy indispensables para regular actividades importantes de las personas, actividades cotidianas, quedaban sin despacharse. Entonces, primero una necesidad.
En segundo lugar, es cierto, existía el recurso de inaplicabilidad como una forma de control posterior de las leyes que desde el año 25 estaba radicado en la Corte Suprema. Pero fuera de que se acogieron muy pocos, como dijo Gabriel, hay que recordar aquí que la Corte Suprema sistemáticamente se negó a controlar aspectos de inconstitucionalidad de forma. Para que entiendan nuestros auditores, se puede violar la Constitución desde un punto de vista sustantivo, por ejemplo, si la ley discrimina entre quienes están entre la misma situación. Pero también se puede violar la Constitución cuando no se respeta el procedimiento de formación de la ley. Por ejemplo, si una ley se aprueba con un quórum distinto o si se vulnera, como ha sido frecuente en este último tiempo, la iniciativa exclusiva del presidente de la República, que es parte del mecanismo de formación de la ley. Pues en estos últimos aspectos, la Corte Suprema sencillamente decidió que esto era una órbita exclusiva del legislador y que no podía ni debía controlarla. Por lo tanto, tenía, como se suele decir académicamente, el legislador una suerte de coto vedado. Por lo tanto, cuando se piensa hoy día en retornar la inaplicabilidad a la Corte Suprema, vamos a volver de nuevo a esos espacios con cotos vedados para el legislador que puede infringir la Constitución, repito, no solo cuando vulnera derechos, aunque no lo quiera expresamente, sino cuando vulnera el procedimiento de formación de la ley. Por lo tanto, yo diría que como último criterio, no da lo mismo tener la jurisdicción constitucional confundida con la jurisdicción ordinaria. ¿Por qué? Porque el juez ordinario trabaja con hechos y con normas. El juez ordinario lo que hace cuando hay un conflicto es determinar el universo de normas que van a contribuir a resolver ese conflicto. El juez de la Constitución, como dice la Sala Constitucional de la Corte de Costa Rica, trabaja solamente con normas jurídicas. Es un criterio de aplicación, de interpretación distinto al que ejerce la judicatura ordinaria. Entonces, yo no quiero decir finalmente, Eduardo, aquí termino, que los jueces ordinarios, la Corte Suprema esté menos preparada. No, es que son trabajos distintos. Es lo mismo que le pidamos a un periodista económico que se dedique a relatar partidos de fútbol, ¿verdad? Ambos son periodistas, pero los ámbitos de especialización son muy diferentes. Ahora habrá muchos que van a estar felices de hacer eso. Ahora, hay un punto, Marisol, Gabriel, que ustedes lo enmarcaron, ¿verdad? En algún minuto. La imagen que se generó con el Tribunal Constitucional y aquella calificación de que es una tercera cámara. Y esto María Luisa Abraham así lo dijo, de hecho. Sí somos una tercera cámara, lo planteó en una entrevista. Entonces, hoy día los convencionales que están resolviendo esto lo ven de esa manera también, Gabriel Osorio, ¿no? Sí, yo creo que esa fue una poco feliz expresión de parte de la expresidenta del Tribunal Constitucional y que solo ayuda a esta tensión que no debiese existir entre el órgano político de representación máxima al pueblo, que es el Congreso Nacional, con el Tribunal Constitucional. Porque al decir que se constituía en una tercera cámara, estaba más bien degradando también la función política que realiza el Congreso y degradando también al propio tribunal. Perdón que sea tan duro, pero esa es la realidad. Y creo específicamente que el Tribunal Constitucional, lamentablemente, y creo también por la... Perdón que tal vez dé una opinión política, Eduardo, pero creo también que la incapacidad de la política para solucionar conflictos políticos y de la incapacidad de los líderes, ¿no es cierto?, para poder dar esa solución hacen que el conflicto político termine radicado, más que un conflicto meramente jurídico, constitucional, que radicado en este tribunal y que finalmente contribuyó a su desprestigio. Marisol Peña, para cerrar esto y a ver si vemos un cachito, ¿verdad?, de lo otro que teníamos pensado. Pero usted dijo que quiere pedir una audiencia, dice, a la Convención Constitucional y a la comisión que está tratando este tema. Y me imagino que llevará toda esta, ¿verdad?, estos argumentos que nos acaba de mencionar. Pero de todos estos argumentos que nos dice, ¿cuál es el más preponderante? ¿Cuál es aquel que usted pondrá, si tendría que poner en primer lugar, que hace ya indispensable la mantención de un tribunal constitucional, con reforma seguro, pero la mantención
del órgano mismo. A ver, no podría reducirlo a uno. Para mí son dos los argumentos principales y los voy a referir brevemente. Primero, yo creo que tal como se detectó desde fines de la década de los 50 y los 60 en adelante en Chile, es necesario tener un órgano resolutor de conflicto para aquellos casos en que, como acaba de decir Gabriel, la política no sea capaz de llegar a acuerdos, Okay. teniendo claro que el Congreso Nacional es el órgano deliberativo por excelencia, es el órgano elegido para adoptar los acuerdos sobre normas de convivencia ciudadana. No logre llegar a acuerdos, tenemos que tener una válvula de escape. Repito, para que los ciudadanos no sean perjudicados. Yo iría con ese primer argumento, pero el segundo argumento tiene que ver con la práctica de la inaplicabilidad. Estadísticamente hablando, Eduardo, el primer año de la inaplicabilidad radicada en el Tribunal Constitucional se vieron alrededor de 360 o fueron 360 ingresos al año en el Tribunal Constitucional. El año pasado ya se estaba encaminando sobre los 3.000 ingresos por causas de inaplicabilidad. ¿Y qué significa eso? Que desde el punto de vista de quienes nos están escuchando, personas, ciudadanos comunes y corrientes que han sentido afectaciones de sus derechos fundamentales, han visto aquí un cauce de protección de esos derechos distinto al recurso de protección, que tiene otros problemas también que eventualmente serán mejorados en la nueva Constitución. Pero en definitiva, y esto no es un eslogan político, no, así que no quiero caer en lo que no debemos hacer, pero me parece que cuando se toman decisiones constitucionales tan importantes, debe hacerse pensando en las personas, en las personas. Y eliminar al Tribunal Constitucional a la luz de los dos argumentos básicos que yo he señalado significaría en definitiva un gran perjuicio para las personas. Muy bien. Quisiéramos ahora abordar un tema distinto, relacionado con las primeras propuestas que hay para instalar, ¿verdad?, en el articulado de la futura Constitución, si esta fuese aprobada. Y una de ellas corresponde, ¿verdad?, a una propuesta que hacen, entre otros, el convencional Agustín Esquella, y habla en particular de la dignidad. Todas las personas nacen y permanecen libres e iguales en dignidad, que les es inherente, irrenunciable e inviolable, y en ella se basan derechos fundamentales que se reconocen sin excepción y hacen a las personas acreedoras a igual consideración y respeto. Ese sería un primer artículo en esta Constitución, que será sometido, por cierto, a debate. Entonces, sin embargo, quisiera una opinión sobre esta propuesta, ¿verdad?, de parte de Gabriel Osorio. Bueno, en primer lugar, llama profundamente la atención el ingreso de un capítulo primero completo de la nueva Constitución y de la inspiración, ¿no es cierto?, que esta trae. Fundamentalmente porque más allá de la, digamos, de la estructura actual de la Constitución de 1980, que en su capítulo primero habla de las bases de la institucionalidad, estas disposiciones fundamentales, si bien hay un cambio fundamental de fraseo, donde se reconoce la dignidad que es inherente, irrenunciable e inviolable a todas ellas, también hay una cierta estructura a seguir por parte de esta propuesta de normas constitucionales que al menos pudiese leerse, ¿no es cierto?, que hay una suerte de continuidad, podríamos decir, respecto de lo que dice actualmente el texto del 80. O sea, el texto del 80 habla que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿no es cierto? Y aquí el principio filosófico de la dignidad, ¿no es cierto?, y lo podemos observar en la justificación o en el mensaje que envían los constituyentes que proponen esta norma, de la dignidad nacerían específicamente el resto de los derechos que vamos a conocer como las libertades, ¿no es cierto?, las igualdades, y sobre esa dignidad es que el Estado protege y debiese ejercer sus funciones para la satisfacción, en definitiva, del bien común, el interés público. Sin embargo, a mí al menos me llama la atención este constante fraseo que a mí me hace recordar un poco también el texto actual de 1980. Bueno, eso es interesante, Marisol Peña,
si hubiese ahora un estudiante interesado, ¿verdad?, en ingresar a la carrera de Derecho, preguntaría, ahora dicen dignidad y derecho y ahora solamente sería dignidad. ¿Cuál es la diferencia? A ver, yo, Eduardo, sin perjuicio que voy a contestar la pregunta, pero me gustaría volver un poco más atrás, rescatando lo siguiente. Me parece que la presentación de esta propuesta de varios convencionales que aparece liderada por Agustín Esquella, hay dos cosas muy interesantes de carácter general. En primer lugar, que ya se habría adoptado una definición en el sentido de que los principios orientadores de la regulación constitucional van a estar dentro del articulado de la Constitución y no en el preámbulo. ¿Verdad? Hablamos harto del preámbulo en algún minuto, Esto, usted, esto, y usted tocó ese esto tema ya. tuvimos un programa Sí, Así es. sobre este punto. Entonces, lo primero que uno, para aquellos auditores que tienen continuidad con nosotros en este programa, podríamos decirle, acuérdense cuando tratamos este punto, estaba en debate. Entonces, primero yo creo que hay ya una opción de que estos principios sean articulados. Y lo segundo que me parece muy interesante es que hay un enfoque antropocéntrico. Mucho se ha dicho que la Constitución adoptaría un enfoque biocéntrico, toda vez que se ha hablado mucho de los derechos de la naturaleza, de cautelar el desarrollo sustentable. Bueno, yo no descarto que eso vaya a tener aterrizaje en las normas constitucionales, pero si este capítulo primero fuera como se está proponiendo hoy, ¿qué duda cabe de que marca un punto de partida donde la persona es el centro, es el eje, y a mayor abundamiento, como dice Gabriel Osorio, se parte de una forma muy similar a como actualmente se redacta el artículo primero de la Constitución? Ahora, a mí, y ahora respondo para que no digas, Eduardo, que me corrí de la pregunta, a mí no me complica que no diga, como dice hoy día el artículo primero, que las personas son libres igual en dignidad y en derechos. ¿Por qué? Porque la dignidad en el constitucionalismo contemporáneo está absolutamente claro que es la piedra angular de los derechos fundamentales. Es decir, hay derechos fundamentales, consustanciales a la persona, porque como dice esta iniciativa, se entiende que todas las personas son acreedoras a una igual consideración y respeto por el hecho de ser tales. Entonces, por eso a mí no me molesta, no hago cuestión, no levanto un punto sobre el hecho de que se elimine, y en derecho, si entendemos que lo que sí no puede faltar es este pilar fundamental del edificio que se va a construir después, que es el de los derechos fundamentales. No, los derechos fundamentales, de hecho, aparecen también allí. Ellos hablan, claro, como dice Gabriel, es un capítulo 1 interesante porque sienta esta piedra angular. Y sobre esa visión antropológica, si hubiese después, en las otras comisiones que están viendo otros articulados, unas visiones filosóficas diferentes, ¿quién tiene que después, a ver, hacer el nudo para que calce, ¿ah? La armonización de unos con otros? ¿Dónde se tendrá que ver esto? Gabriel y luego Marisol, por favor. Bueno, en primer lugar, eso, lo que usted señala, Eduardo, va a suceder probablemente que hayan decisiones contradictorias, incluso en medio de las comisiones, y en primer lugar debería ser el Pleno quien resuelva, por ejemplo, esta divergencia, probablemente, y no solamente respecto a otras comisiones, sino en el seno de la misma comisión. Usted sabe que el reglamento hace posible poder revivir indicaciones en el Pleno, ¿no es cierto?, que se vuelvan a discutir aquellas que hayan sido rechazadas en el seno de la comisión, y ahí va a ser una primera instancia, y una segunda instancia va a ser la comisión de armonización, sin perjuicio de que muchas veces cuando hay principios que entran en conflicto, normalmente el juez constitucional, volvemos al tema número 1, es quien debiese ponderar estos principios para determinar cuál se aplica en un determinado caso. Me gustó. Vamos cerrando el círculo, Marisol Peña. Efectivamente, esto de los principios constitucionales y que en definitivamente haya un principio antropocéntrico o biocéntrico, en su caso como eje de la Constitución, va a tener al final del día que ser decidido por la Comisión de Armonización, que de acuerdo al cronograma de la Convención está previsto que entre a funcionar hacia el final, más bien en el mes de junio,
prácticamente antes ya de afinarse el texto definitivo de la propuesta de nueva constitución. Pero lo que dice Gabriel también yo lo suscribo, porque ciertamente los principios uno tiene que entender que son orientaciones y son necesariamente abiertos en su reacción, pero sí tienen una bajada muy práctica en el sentido que permiten llevar la justicia al caso concreto. Porque como una constitución es imposible que abarque, por mucho que hagan una constitución súper desarrollada, los convencionales, es imposible que abarque la regulación macro de todas las situaciones que se puedan dar en la convivencia futura del país. Y es ahí donde precisamente el juez constitucional es el principal llamado a llenar los vacíos normativos y a sacarle partido a los principios constitucionales, sobre todo a este que hemos hecho referencia en este programa, al valor de la dignidad humana. El Tribunal Constitucional, ayúdenme, ¿en qué capítulo está en la Constitución? Séptimo. En el 7º, ok. Ahora no sé si está en el 8º, pero era el 7º Sí. original. Podría haberse cambiado. Ya, ok. Entonces, para que el auditor lo entienda, se está viendo en dos comisiones distintas. Estamos hablando de derechos fundamentales en un caso y luego también estamos hablando de instituciones políticas en otro. Pero como son los mismos convencionales, más allá de que están en distintas comisiones, conversarán y esperaremos, bueno, que en algún minuto haya una coherencia, ¿no? Lógica en esto. Lo mismo que medio ambiente, perdón, Eduardo, porque en el fondo en medio ambiente se va a discutir si hay derecho de la naturaleza o no, y es ahí donde puede salir, a mi juicio, puedo equivocarme, el enfoque biocéntrico versus lo que aparece ahora en la Comisión de Principios. Bueno, eso, el enfoque biocéntrico, el enfoque antropocéntrico, se los aseguro, será tema de conversación en otro episodio de Derecho a la Convención, pero en este caso estamos despidiéndonos de Gabriel Osorio y de Marisol Peña, quienes agradecemos por su constante participación en este espacio. Muchísimas gracias, Marisol, Gabriel. Muchísimas gracias. Y a usted lo vemos la próxima semana, como siempre. Muchas gracias. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.